pinces. Estás en ello. Pero bueno, lo que sí es cierto es que evidentemente todos los años celebramos esa, además coincide, yo creo que este año coincide la fecha, ¿no? Fue un 5 de Xinetu de 1997, este año celebramos la fiesta el 5 de Xinetu también, parece que llega ya la 12ª fiesta, porque el primer año evidentemente ya se hizo Jolisia, y precisamente, bueno, quería convidaros a todos como punto final de este acto, aparte de volver a agradecer a vuestra asistencia, de agradecer a las personas que me acompañen en la mesa y al Club de Prensa de la Nueva España de apoyar este acto, simplemente quería eso, aprovechar para recordaros que la presente edición del concurso de cuentos, que ya la 11ª, pues está convocada y sigue abierta la convocatoria hasta el 6 de Xinetu, y evidentemente pues convidamos a todos el próximo 5 de Xinetu a asistir a la fiesta de la ciudad de la lengua asturiana. Una fiesta que sí es cierto que, bueno, como el propio nombre dice, fiesta y folisia, pero hay un poquitín el momento en el que el Concello de Vivenes fa el resumen del traballo que se va haciendo a lo largo del año, que non lle pouco para as posibilidades deste Concello pequeño, e onde evidentemente